Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Fernando Garzón Orellana, productor de Informe Ecuador. Agradezco la apertura del licenciado Richard Sellán, presidente de este prestigioso organismo que es la Unión Nacional de Periodistas, sección Guayas, a través de los cuales transmitimos este programa denominado Solidaridad. En esta ocasión vamos a tratar un tema nacional en cuanto que es de carácter vinculado al Ecuador, pero que obviamente está muy relacionado con políticas internacionales, que son estas pautas que en los últimos años se han venido concretando a través de algunos gobiernos. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de las megacárceles. En particular en el Ecuador se está construyendo una megacárcel. Ahí donde ustedes pueden ver en la diapositiva, del lado izquierdo es donde está ubicado, implantado o se está construyendo esta megacárcel. Está a 50 kilómetros de Guayaquil, hacia lo que es la península de Santa Elena, y se ubica específicamente en la provincia de Santa Elena. Lo que vamos a analizar acá es un poco cuál es el impacto que puede tener este proceso de implantación de una megacárcel en el centro mismo de zonas que, como ahí señalábamos, está muy vinculado al tema de la biodiversidad, también al tema ecológico, arqueológico de las comunas, y en particular este impacto que puede tener sobre la cosmovisión andina septentrional, entendido que es la parte extrema norte de la zona andina, y entendido también, porque hemos puesto, a la Amazonía. Pues bien, esta es una novedad, como así la Amazonía, vinculado con la península de Santa Elena y con estos aspectos. Esto lo vamos a delucidar en el transcurso de este programa. Siendo así, pasemos a la siguiente diapositiva. Pues bien, aquí tenemos un poco un primer paneo de lo que es esta cárcel. Se llama la cárcel del encuentro, es medio irónico porque es un poco como se identificó el gobierno de Lasso, Guillermo Lasso, el anterior presidente de la República, de una línea muy derechista, muy vinculado a grandes intereses financieros, bancarios, y que le denominó a su gobierno el del encuentro. Sea por repetir las historias o sea por ironizar, le puso el actual gobierno, le puso el nombre la nueva cárcel del encuentro. El Comercio, que es un diario de centro derecha realmente, un poco precisa qué es esta cárcel del encuentro, y dice específicamente que esta cárcel empezó su construcción el 21 de junio de 2024, todavía no se termina, ha tenido ciertas aplazamientos. Está ubicado entre la comuna de Junta del Pacífico y, como vamos a ver más adelante, también con la bajada de Chanduy, o sea, dos comunas en donde están vinculados y que está en la provincia de Santa Elena. Tiene 37 hectáreas. Estamos hablando de una extensión de terreno bastante grande. Y son 14.000 metros cuadrados de construcción. Esta prisión se levanta en estas 37 hectáreas y contará con 14.000 metros cuadrados. Lo estamos viendo del lado derecho. Ahí está un poco una imagen más directa de lo que está actualmente el proceso de construcción. Hay una inversión de 52 millones de dólares. Y una de las características de esta cárcel es de 6 torres de vigilancia de 9.5 metros de altura cada una y una muralla de 9 metros. Asumamos que esto va a dar cierta seguridad a lo que es la función de una cárcel, retener, mantener encarcelados, prisioneros a las personas. Se asume que son todos delincuentes. Pues bien, la denominación que hace la referencia a esto está interesante ubicarlo. Lo ha dicho también el gobierno, lo dicen también las noticias, que el Ecuador analiza replicar el sistema penitenciario de El Salvador. Por lo pronto han tenido a expertos y asesores para el proceso de la construcción, diseño también, por supuesto. Pero esto no solo
por el ámbito de lo físico, por el ámbito de la construcción, sino va también por el ámbito del sistema carcelario que es aplicado en El Salvador, lo cual nos llena de sorpresa, pero también de grandes preocupaciones, por los antecedentes que tenemos sobre lo que está pasando en esa cárcel. Será motivo también de mayor análisis, porque una de las repercusiones ya más inmediatas de este proceso de construcción es que el portal Primicias, otro referente de medios que son realmente de derecha, o se asume que son muy profesionales, hace una noticia que pone en alerta, porque Amnistía Internacional, está en el lado derecho de la diapositiva, alertó, aparte de 43 desapariciones forzadas, y cuestiona los excesos, entre comillas, de la militarización de Ecuador. O sea, nos tendríamos que preguntarnos cómo está vinculado el tema de cárceles con el tema militar. Bueno, los datos son muy específicos. Hay lineamientos claros que vincula policía con Fuerzas Armadas, con militares, en todo el ámbito de seguridad. Y bueno, eso nos da una pauta de que no es novedad, realmente. Eso está validado por decretos presidenciales, acuerdos militares, por lo tanto se puede asumir que es claramente identificable. Actualmente, incluso las cárceles actualmente han estado bajo el control de las militares. Y eso nos da una pauta que esto del sistema de seguridad, este programa de seguridad tiene connotaciones que van más allá y exclusivamente de lograr que los prisioneros rehagan su vida, un poco recuperen su credibilidad y puedan incluso salir luego de cumplir algún tipo de sentencia. Aquí vemos que esto tiene una connotación mayor. Pues bien, veamos a la siguiente diapositiva, porque nos parece importante tener un referente. ¿Cuál es el terreno, el sitio, o mejor dicho, la península Santa Elena? Ahora se identifica mucho como provincia de Santa Elena, porque estamos viendo que tiene otras connotaciones, otros posibles impactos, porque históricamente hay referentes étnicos, o sea, de aquellos grupos humanos que originalmente han estado asentados siglos atrás en este territorio muy ancestral, donde están los punteños, los colonches, los chongones, chanduyes, y algunos están en las zonas donde hemos indicado como referentes ancestrales, y lo vamos a demostrar por qué. Y es como bien dice Soter Karen, en el 2003 afirmó que esta área andina corresponde a una de las más antiguas de las 5 que en el ámbito mundial sus habitantes lograron la domesticación de las plantas hace 12.000 años. O sea, no estamos hablando de cualquier territorio, es un territorio muy especial. Y vale adelantar algún comentario, digamos casi de tipo personal, porque la península Santa Elena, ese territorio mágico, es casi como mi segundo territorio, mi segundo lugar de nacimiento. He ejercido allí muchas actividades de consultoría profesionales y me da una pauta que mucho de lo que les voy a comentar parte de un testimonio directo, personal, de estudios, de investigaciones, de consultorías en las que yo he participado en los últimos años, y esto nos da una pauta de la importancia de tener presente que lo que se diga no solo parte de las fuentes primarias entendidas como documentos, sino también como un testimonio personal. La siguiente. En esta diapositiva tenemos algo que es lo que originalmente había dicho, cómo así se relaciona el tema de la Amazonía con la península Santa Elena. La Amazonía está en el otro extremo, por decirlo así, del Ecuador. La península Santa Elena está hacia el lado de la costa. Como conocemos, viene la zona andina, la cordillera andina, y luego se llama sierra en el Ecuador, y luego viene la Amazonía, que es parte de ese gran transecto geográfico que existe de algunos países. La Amazonía. ¿Cómo se vincula la Amazonía con la península de Santa Elena y cómo eso repercute en la caracterización y en la importancia de la península de Santa Elena? Veamos algunas citas que vamos a presentar. La interacción temprana fue quizás del rasgo de mayor trascendencia en la historia antigua de las primeras sociedades establecidas en esta parte de América. Esta es una
primera caracterización que dice Francisco Valdés, un arqueólogo laureado, como se diría, un arqueólogo que trabajó mucho tiempo fuera del país con un organismo especializado francés para el tema de arqueología en nuestro país. Tuvo incluso un reconocimiento del Estado por su trayectoria profesional. Él afirma este tipo de precisiones cuando él dice: en la civilización andina la comunicación entre costa, sierra y Amazonía fue constante y fundamental para la estructuración de un pensamiento cosmológico panandino, más allá de lo andino, completo, integral. Los principios de complementariedad y reciprocidad encuentran en la interacción de instrumentos para materializarse. Está escrito un poco en términos técnicos científicos, pero lo vamos un poco a interpretar mejor más adelante. Y hay también otra referencia. Dice esto: desde muy temprano aparecen contextos rituales de las 3 regiones de la diada sagrada, dice, compuestos por, ¿a qué se refiere a diada sagrada? O sea, instrumentos, referentes que son sagrados, que son 2 referentes, que es del caracol marino Strombus, o potuto, como lo conocen las personas, y la bivalva espinosa Spondylus, conocido también como muyo. Claro, el Strombus, o lo que es el potuto, es un poco bien conocido, porque es el famoso, le dicen el caracol, que sirve en todas las ceremonias andinas, mágicas algunas, se utilizan para llamar, para iniciar incluso procesos de limpias o procesos de ritos que se dan en la sierra también. Y dice que estos 2 diadas, el potuto y el muyo, o Strombus o Spondylus, en la cultura valdivia el culto también se presentaba ahí y había un tráfico de estos elementos sagrados. Comienzan desde la fase 2 y 3 y parece ser que es una fuerza motriz en el desarrollo de esta sociedad. Estamos hablando de la cultura machalilla, de esa época, 2000, 3000, 4000 años, que nos da una pauta de que esto es originario, es de la zona de la costa. Pues bien, el arqueólogo Francisco Valdés nos dice que este tipo de referentes y elementos también se encontraron en aquellas excavaciones arqueológicas de una zona que está en la provincia de Morona, Santiago, digamos, del extremo sur de la Amazonía, en el Ecuador, que se encontraron estos elementos, lo cual podría ser un poco improbable, porque estamos hablando de la costa, aparecen estos elementos también en la Amazonía, pero es evidente que ha habido un transecto, un vínculo, una relación de estos elementos sagrados que son de prestigio, de mucho prestigio. Vale entonces de hacer una precisión. ¿Por qué es tan famoso esto? Y lo vamos a tratar más adelante. Porque son 2 elementos sagrados que tienen mucha connotación simbólica, religiosa, no solo en esta zona de la Amazonía, sino incluso en toda nuestra actual América. Sorprendente, ya lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, estamos viendo en el lado izquierdo una imagen pequeñita en donde es una especie de jarrón con una particularidad. Está hecho reproduciendo en su base un poco lo que son las características del Spondylus, que fue encontrado en la zona de la Amazonía. Pero sigamos, porque hay más sorpresas de cómo son estos vínculos entre lo que es la cultura valdivia, en la península de Santa Elena, con la cultura que la vamos a precisar ahora, precisamente por lo de estudio, de hecho por Francisco Valdés, que él la llama que las primeras sociedades de la Alta Amazonía, la cultura Mayo, Chinchipe, Marañón. Esa es la denominación técnica de esa cultura, asociada con la cultura valdivia, antigua, en el caso de la costa ecuatoriana. La siguiente. Y vamos precisando, porque como decíamos, tiene unas consecuencias interesantísimas. Porque el arqueólogo Valdés descubrió algo, y eso es un mérito de él y su equipo, tanto de ecuatorianos, también incluso británicos y también franceses. Porque en las excavaciones y en el estudio arqueológico que él hizo en esta cultura Marañón, en la zona de Zamora Chinchipe, en la Amazonía,
No solo que encontró lo que ya habíamos señalado, el caracol, el pututo, que son de la península de Santa Elena, sino encontró como parte de ese territorio originario, ahí en la Amazonía, referentes claros del cacao y de la coca. A ver, precisemos mejor. Porque lo que logró demostrar este personaje famoso, realmente debería serlo, es muy poco conocido, este arqueólogo, es que el origen del cacao es en la Amazonía, eso está ya demostrado. Pero también el origen de la coca, de la planta de la coca, es la Amazonía. Y en esta zona, que es en la zona de la Amazonía, se ve claramente lo que hemos indicado. ¿Cómo lo hicieron para descubrir eso? Que eran más o menos vinculados en una misma época con la Valdivia. Dice el texto, esto es sacado por un estudio que ha hecho la Universidad de Espíritu Santo del Ecuador, Guayaquil, que dice, la edad medida por el método de carbono 14 para 2 muestras tomadas de este rasgo funerario, estamos refiriéndonos a la zona de la Amazonía, es de 4.220 a 4.210 a nuestro periodo, o lo que sería 2.270 a 2.260 antes de Cristo. Esta forma tan particular aparece luego en los contextos costeros de la fase terminal de la cultura valdivia y de la cultura machalilla. O sea, estamos diciendo que los elementos que encontró el arqueólogo, que habíamos mencionado originalmente, se demostraban que eran épocas similares. Pero ¿a dónde viene la particularidad? Porque en este terreno, y ahí tenemos en el centro una imagen de cómo fue esta prospección, este estudio arqueológico, que son en base de excavaciones, obviamente muy técnicas, para recuperar elementos que hayan quedado de civilizaciones o asentamientos anteriores. Sucede que ahí están los elementos que habíamos mencionado, el pututo, la bivalva espinosa y otros, pero también está un coquero, no sé si ven, es como un animalito, pero tiene un aporte superior, una hendidura, y ahí se ponía la coca, obviamente procesada, seguramente, no químicamente como ahora, sino en forma natural, como lo hacen mucho también en Bolivia. O sea, la coca no es la droga, es parte de una cultura propia ancestral, no solo de esta zona, sino de toda la zona andina. En Bolivia es más conocido también. Pues bien, lo que él demostró es que en el caso de la coca, bueno, eso ya era una cuestión, ya se conocía, que la coca era originaria desde la Amazonía y se difundió a otras áreas de América, y bueno, ahora ya sabemos que eso también derivó en una prospección a nivel incluso mundial con otro tipo de referentes, porque son procesadas para motivos estrictamente de obtención de grandes dinero a partir de la distribución procesada de la cocaína. Pues bien, sucede, de acuerdo a esta referencia que hacen los autores, que hay plantas medicinales y productos alucinógenos que se creían en la selva tropical, se creía que en la selva tropical transitaron a través de la cordillera oriental hasta la costa. El uso de la coca está atestiguado desde la fase 2-3 de Valdivia, de la cultura Valdivia, y eso lo dice un prestigioso y muy conocido y famoso en el Ecuador, arqueólogo, Jorge Marcos, un amigo nuestro, y de muchos compañeros y amigos científicos. Y dice también, en otro referente, el caso del cacao, producto domesticado en la Alta Amazonía, se introduce en la región costera, y la referencia más directa es la cultura chorrera, donde es evidente, 1000 años antes de Cristo. O sea, lo que estamos diciendo, que de acuerdo a estos estudios, el Valdivia, en donde es la cultura Valdivia, en la zona de la península Santa Elena, del referente, el transecto, los vínculos de esta especie de comercio interno que se da entre la Valdivia y la Amazonía. Pero en el gráfico que estamos viendo, tenemos algo que es sumamente interesante. Del lado izquierdo, ese mapa de nuestra América, zona latina principalmente, incluido el Golfo de México y la zona de América Central, es que sucede, y eso también está demostrado, muchos estudios, el propio arqueólogo Jorge Marcos lo explica con mucha claridad. ¿A qué me refiero? A que efectivamente esta distribución de este espóndilo se constituyó, y el pututo desde Valdivia, originario en las zonas costeras del Ecuador,
se distribuyó en toda nuestra América en esa época porque se constituía un elemento referencial simbólico, porque representaba, y eso es una demostración del estudio hecho por Jorge Marcos, porque era un bioindicador, como se llama, en cuanto a la presencia o no del fenómeno en el niño. Esto es, de acuerdo a las modalidades o formas de cazar, de poder obtener, luego de sumergirse en el agua y obtener estas conchas, tenían la particularidad que eran factibles cuando se acercaban a las costas, y esto solo era fruto de un cambio de la temperatura del océano, y por lo tanto los caracoles, el espóndilus, se movilizaba en el mar, en el fondo marino, y por lo tanto era más fácil obtenerlo. Y por lo tanto podría ya saberse que venía el fenómeno del Niño. Y el tema de inundaciones y el tema hídrico va a ser un tema muy determinante para el tema de esta zona, vinculado a la afectación que puede tener la construcción del famoso El Encuentro, la prisión El Encuentro. La siguiente. Y vamos un poco aterrizando en el territorio, porque más allá que el artículo 406 de la Constitución del Ecuador señala que el Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable de recuperación y limitaciones del dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados. Y ahí señala, entre otros, bosques tropicales secos. Y en el mapa que vemos del lado izquierdo, podemos ubicar con claridad que el bosque seco, en donde está ubicada la construcción de esta famosa prisión, El Encuentro, es precisamente en la zona de una cordillera menor, pequeña, digamos, Chongón Colonche. Es una cordillera en donde está incluido lo que son bosques protectores y áreas protegidas. En el caso de Guayaquil tenemos Cerro Blanco como una referencia más propia de las personas de acá del Ecuador. Digamos que es una zona similar en donde se está construyendo. Es un bosque seco, protector, que tiene muchos referentes de ecosistemas únicos que hay en nuestra América y hay en particular. Pues bien, cordillera Chongón Colonche tiene una importancia hídrica, especialmente para las tierras áridas del noroeste de Santa Elena. Esto lo resalta un científico, Ayarza, hace referencia a estos bosques, porque contribuyen al suministro para el consumo agrícola, porque hay acuíferos que se recargan a partir de que de esta montaña puede un poco obtenerse agua y que permite asegurar el recurso hídrico para la región, y vamos a ver por qué más adelante. Esto significa que cualquier afectación en este territorio afectaría también al acceso y uso libre y necesario de los recursos hídricos. Pues bien, vamos a ver esto ya más en precisión más adelante. La siguiente. Y claro, ¿por qué es tan importante el tema de los recursos hídricos? Porque sencillamente hay un déficit hídrico de precipitación en la península Santa Elena. Lo que vemos en el mapa del lado izquierdo, y por los colores es evidente, mientras más rojo, más desierto, más seco, y en la zona donde estaría o está la construcción, es donde ustedes ven como una especie de ramificaciones, hilitos de color azul. Realmente son canales de riesgo asociados a lo que es la zona de Chongón, donde hay un gran embalse que sirve, está en la parte que es como una lagunita que se ve ahí, y de ahí salen canales de riesgo que van incluso hacia la parte más de la península, la punta, y otros que van hacia la parte de Pozorja, una parte inferior. Pues bien, estos canales de riesgo están muy cercanos a la zona donde se está construyendo, y también está muy cercano de las fuentes hídricas originarias de la cordillera. Y eso depende mucho del tema de la forestación. Veamos lo que dicen los técnicos. Dice que en la cordillera Chongón Colonche a principios del 2022 tenía 286.000 hectáreas de cobertura arbórea y sufrió una pérdida neta de cobertura arbórea de 9.036 hectáreas durante el periodo de estudio. O sea, lo que estamos precisando, de acuerdo al estudio científico, es que la pérdida continua de cobertura arbórea
en la cordillera Chongón-Colonche representa una amenaza significativa para la biodiversidad, la integridad ecológica del bosque seco tropical y la seguridad hídrica, o sea, el acceso al agua y alimenticia de las comunidades locales. Claro, cuando se está construyendo una cárcel, por más alejada que esté, esto genera una dinámica de expansión paulatina y gradual en su entorno inmediato, que empiezan a veces con áreas de servicio, a veces un poco muy populares, cercanas a las cárceles, y luego se va ampliando, zonas incluso ya de vivienda o de residencia, y luego sigue ampliándose, y eso va afectando cada vez más el territorio, porque se va densificando de población y también de infraestructura, a veces de ilegales, en torno a la cárcel, porque ahí van a estar 800 personas, a veces algunas que vienen, ya se ha dicho que viene una extraditada, o van a ser las personas más peligrosas que pueden haber aprendidas en el Ecuador, o presas, o con sentencia de cárcel, van a estar ahí. Entonces de eso deriva también una connotación. Además, tanto personal que debe haber para cuidar a 800 y tan alejados de las zonas urbanas, a la larga va a determinar asentamientos de espontáneos cercanos, principalmente de los empleados o funcionarios permanentes que van a haber en esa cárcel. Eso lo van a hacer en torno a ese territorio y afectando también a las comunas y a los asentamientos. La siguiente. Pues bien, vamos viendo que esta zona se le llama el Camino de los Dioses Huancavilca. Vamos un poco al tema arqueológico. Y en la gráfica de lado izquierdo se precisa que la ubicación aproximada de la nueva cárcel está justo cerca del Cerro de las Negras. Se le llama el Cerro de las Negras porque ahí se encontraron algunos elementos claves de monolitos que estuvieron ubicados en este Cerro de las Negras, que la población a principios del siglo pasado prefirieron sacarlo de ahí porque la iglesia o los curitas querían destruir esa área, a cuenta que eso derivaba en prácticas religiosas, por decirlo así, de carácter peligroso o diabólica, digamos, como el famoso Sacachún, algo que acá es muy conocido, el monolito de Sacachún que está en el extremo izquierdo. Pues bien, está cerca de esa zona. O sea, hay un vínculo directo con zonas arqueológicas muy importantes. Más aún, las décadas anteriores, desde el punto de vista del turismo, se llamó esto el Camino de los Dioses Huancavilcas. Esto está precisamente cerca, en la zona de Sacachún, en donde está el San Virituti, así se llama el monolito. Y se llama todas estas poblaciones que está Junta del Pacífico, vamos a hablar también Bajada de Chanduy, también está Julio Moreno, Subibaja, Limoncito. Este es el Camino de los Dioses Huancavilca. Bueno, ahí, en esa área, va a estar las cárceles, el encuentro. Podríamos decir mejor el desencuentro con la historia. La siguiente. Precisemos un poco el tema de lo que es esta cárcel, porque tenemos de ahí que va a haber una afectación al ambiente y a las culturas ancestrales. Está demostrado. Lo hemos un poco ubicado y ahí hay una, lo que están viendo en la parte superior del lado derecho es una presentación, un modelo de cómo va a ser la cárcel ya terminada. Y en la parte inferior, cómo actualmente en este momento está viéndose la cárcel que está en proceso de construcción. La siguiente. Pero claro, esto ha generado un conflicto ambiental y una oposición local. Estamos viendo del lado izquierdo un detalle, gracias por cambiar, me había olvidado. Ahí estamos viendo del lado izquierdo una foto más directa de cómo está en este momento. Realmente esto fue hace pocos meses, el área de construcción, cómo se está construyendo lo que ya habíamos precisado. Y claro, afecta directamente a un área de conservación y uso sustentable, lo cual implica una afectación directa. Sucede que las comunidades, en particular la comuna de Bajada de Chanduy y también de Junta del Pacífico, vamos a ver esto de las comunas, ya a través con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, un organismo muy conocido, con los cuales tuvimos oportunidad algunas veces de contribuir en décadas anteriores, y ahí tenemos que presentan una clara demostración de la afectación
que se está dando en este territorio por temas ancestrales, por temas comunitarios y por temas de cómo se ha ubicado en el terreno, ya que por medio hay un problema de delimitación de área, cuenta que supuestamente esa área es estatal donde están construyendo y cuando realmente se ha demostrado que es de las comunidades. De acuerdo a una ley de comunas del siglo pasado, 1930-38, no puede darse de propiedad individual o de Estado o cualquier referente las propiedades de las comunas, es propiedad colectiva de las comunas. Y por lo tanto esto estaría también, de acuerdo a esta denuncia que hace el comité y Pedro Jaramillo, que son de organismos, y Telmo Jaramillo, del nombre real del abogado que está en la foto, es el que hace esa presentación. Y a su lado izquierdo está el dirigente de la comuna en donde se está construyendo. Pero veamos entonces, cuando estamos hablando de comunas, estamos hablando de 70 comunas que hay en la provincia de Santa Elena, ¿no? La península de Santa Elena, que tienen vocación productiva en agricultura, pesca, artesanía, turismo, o sea, muchos ámbitos. Y claro, la población aproximada es de 105 habitantes, que representa el 72.5% del cantón Santa Elena y 34% de la población provincial. Estamos viendo entonces, estamos haciendo referencia a una implantación territorial y una población que ancestralmente ha estado asentado de ahí, ahora tenemos los descendientes. Se llaman ellos así mismo los renacidos. Y esto da una pauta de que esto está relacionado directamente con aspectos ancestrales de las comunas que tienen, como vamos a ver, algunas características. La siguiente. ¿Cuáles son estas características de las comunas, principalmente de los asentamientos principales? Aquí tenemos un ejemplo. Caimito. Es una población pequeña, realmente. Pero tenemos una particularidad, y esto es un estudio en donde yo participé en la parte de ordenamiento territorial o análisis de la parte territorial urbana, en donde hicimos un levantamiento directo sobre 20 poblaciones en 20 comunidades con el objetivo de lograr una declaratoria de patrimonio. No concluyo en eso, pero tenemos ya una particularidad, es la división casi en muchas de estas comunas y estas poblaciones en mitades, que es parte de los procesos ancestrales de muchos asentamientos originarios de muchas partes de América Andina y también incluso de Brasil y otros, en donde las poblaciones en sus asentamientos originarios un poco se distribuyen por la presencia de una dominancia de un apellido en un lado y otro apellido diferente en otro, que es parte de una dinámica propia ancestral que también sirve para que las mujeres casaderas de una mitad puedan o deban casarse con los varones casaderos de la otra mitad. Esto está un poco también para poder protegerse de incesto y otros referentes, y también parte de esta dinámica cultural, e incluso vinculado a aspectos deportivos, festivos, de una suerte de democracia actuante que permite superar incluso contradicciones porque hay una articulación paulatina. Obedece también a formas de asentamiento, de acuerdo al acceso a ríos o a manantiales o a pozas y albarradas, que algo vamos a ver más adelante. Aquí en este caso tenemos en el Caimito que los dos apellidos, el uno es Amaya en un lado y el otro es Yagual, o sea, apellidos ancestrales de la península Santa Elena. Tenemos así algunos ejemplos. Tenemos también como una referencia en el estudio que dirigí en la parte de ordenamiento territorial, yo hice una ficha que me permitía a mí, con el equipo de trabajo, está ahí la arquitecta Sá, sí, Ángela Sá, y el compañero Freddy Granda, y eso es para reconocer también el aporte que hicieron, ahora son arquitectos muy profesionales, muy avanzados. Pues bien, esta fecha me permitía a mí precisar cuáles eran los elementos del equipamiento que tenían ahí. Y claro, están las albarradas, que son zonas de concentración para tener agua para un tiempo grande, a cuenta del proceso de certificación. No olvidemos el tema del fenómeno del Niño,
y la posibilidad incluso de predecir el fenómeno del niño, de acuerdo a esto que hablábamos del caracol o del pututo y del espóndilus, nos da una pauta. Y aquí tenemos ejemplos de otras poblaciones. Por ejemplo, tenemos en Río Verde, en un lado están los Dorralas y en el otro están los Panchanas. En Mamey también. Y aquí hacemos una precisión. Esta distribución, como se dan de las familias, estamos hablando que este estudio fue hecho en la década de los 90, no es muy antiguo, por decirlo así. Bueno, yo tampoco soy muy joven, pero década de los 90. Y había eso, hay eso. Posiblemente se ha perdido algo de eso con el tiempo. Pero también había la ubicación de cruces antiguas, como está al lado del San Viritute, Sacachón, que hablábamos antes, y en Mamey, por ejemplo, que es otra comuna de las 20 que analizamos, están unas cruces antiguas, son cruces hechas de guasango, que son parte de unas ceremonias que hacen los 3 de mayo, la fiesta de las crucitas, vinculado a la Cruz del Sur, que es una especie de reconocimiento al desarrollo agrícola, porque da la pauta del asunto de las lluvias. Y esto es algo que está en toda nuestra América Andina, desde Venezuela hasta Chile. O sea, no es exclusivamente en el Ecuador o en la costa ecuatoriana. Entonces es una cosmovisión andina septentrional. Vamos viendo que esto entonces, los riesgos del impacto es también sobre la cultura, sobre los símbolos que hay en torno a estas poblaciones. Tenemos aquí otro ejemplo en Guahuelzán o San Rafael, donde están los Lindaos y los Torres Jimí. Y así vamos viendo algunos procesos que van derivando, en algunos casos en barrios, en la medida en que va creciendo la población, y en otros, muy interesante, algunas de estas comunidades se van especializando en ámbitos, taxistas, sastres, madereros, o sea, es parte de una dinámica de especialización muy vinculado al desarrollo general del país o de la región, principalmente Guayaquil. La siguiente. Tenemos otro ejemplo, si saltas por favor a la siguiente. Ese caimito, habíamos dicho que están los damayas y los yagual. La siguiente, por favor. Ese es un cuadro, una matriz de obtener información específica de cada comuna. La siguiente. Tenemos otra, Río Verde y Mamey, donde se ve la ubicación de diferentes apellidos, los Dorral y los Panchanas, en el caso de Río Verde. Guahuelzán arriba. Tenemos Guahuelzán, donde también están los Lindao y los Quimí, y estamos viendo otras características. De la siguiente. Bueno, ahí tenemos Pechiche, también los nombres de las familias y la zona, los nombres de los barrios. La siguiente. Y vamos a hacer un paneo rápido por el tiempo, porque aquí estamos ya en Ancón. Estamos hablando de procesos de asentamiento antiguo vinculado a esta caracterización de la península Santa Elena. Aquí tenemos Ancón, es otro referente, es donde la Anglo en 1911, petroleras, obtuvo del Estado ecuatoriano una amplia concesión y se dio un proceso de asentamiento ordenado y estructurado por la empresa petrolera, que es un asentamiento que derivó en una nueva forma de vínculo de poblaciones. La siguiente. Y ahí vemos que esta Ancón está distribuido, que es un diseño, o sea, hecho exclusivamente en base de un criterio urbano, estamos hablando desde 1911, siglo pasado, y en donde donde estaban los obreros petroleros, estaban con sus familias, tenían sus barrios, y muchos de ellos venían de afuera, venían de otras partes del Ecuador, y se ponían nombres de acuerdo a eso, barrio de Riobamba, barrio de la Tacunga, barrio inglés, que eran exclusivos, porque los ingleses tenían su propio barrio, nos da una pauta que es una forma de asentamiento vinculado al origen de donde venían las poblaciones al trabajar ahí en Ancón, que era una zona donde se administraba, donde estaba la población, vinculado a todos los procesos de producción y extracción de petróleo en la península. La siguiente, y asimismo, viendo un poco una especie de transecto histórico, también tenemos un hecho que resalto aquí, la presencia que una comuna que se llamaba La Ensenada, en el extremo, en la punta de Santa Elena, fueron en 1942 desplazados, por no decir, invadieron ese territorio, la Marina de los Estados Unidos, y lo excluyeron, lo sacaron, lo mandaron a una zona que se llama Santa Rosa.
Y ahí hubo otro tipo de distribución de la población con muchas familias que originalmente eran de la Ensenada. La siguiente. Ya es un poco una precisión de la Ensenada. La siguiente. Y bueno, y aquí finalmente, algo que me parecía interesante en la información que habíamos visto anteriormente, teníamos dos referencias, porque el tema yo participé en un estudio con Jaime Galarza, que dirigía el equipo de investigación sobre bases militares en el Ecuador. Y las bases militares, una de esas fue la de Salinas, y precisamente lo que señalábamos anteriormente era lo que habíamos indicado, el hecho de que sacaron las Fuerzas Armadas norteamericanas de la punta a una comuna entera y la mandaron a otro lado. O sea, lo convirtieron en inmigrantes obligatorios. Y también tenemos, eso es otro estudio, una consultoría, que participé en la provincia de Santa Elena, que iba a ser la provincia de Santa Elena, en donde tenemos 3 documentos que son documentos, digamos, históricos. Un estudio para la provincialización de la península de Santa Elena, que en ese momento se consideraba todavía que iba a ser la provincia 23, en donde hubo el Comité de Provincialización de la Península de Santa Elena. Este es de mayo de 2006, lo que ven en la parte izquierda superior. Yo para ese momento era consultor del municipio de Salinas, dirigido por el arquitecto Vinicio Yagual, que fue uno de los principales impulsores de la provincialización. 2006. Luego tenemos otro elemento importante, que es un manifiesto al país, que esto fue precisamente hecho, vamos a ver la fecha exacta, el 2 de octubre de 2006. 2 de octubre de 2006. Está también, está en el centro, y ahí están los integrantes del Comité de Provincialización. Tenemos el documento original. Y aquí quiero hacer una mención especial a algunos de los que están presentes, mencionados aquí, que son los alcaldes de las 3 provincias. Y también tenemos, por ejemplo, a Johnny Maclid, a Milton Pinargote, al alcalde en ese tiempo que era de La Libertad, Patricio Cisneros, al propio Vinicio Yagual, Juan Citón Quiñones, Víctor Echevarría, Galo Tomalá, entre otros que ustedes ven en el documento que se está presente. También estoy yo, está al lado derecho, al final, como asesor consultor, que efectivamente participé en el Comité de Provincialización. Y el último documento que está en el extremo derecho es un documento en donde fue un proyecto de borrador que se presentó de parte del Comité de Provincialización y con el aval de los 3 alcaldes, del doctor Fausto Fajardo Espinosa, que era el secretario del comité. Y hago esta mención especial porque él partió hace muy poco tiempo y es una forma también de hacer un homenaje al aporte que él dio a la península y a la provincia de Santa Elena. Este es el documento original que da pauta del proyecto. Y ese proyecto pasó a la Presidencia de la República para que se elabore la ley, proyecto de ley para que vaya al Congreso Nacional, porque es donde ahí se decide la provincialización. Y lo que tenemos al final es el registro oficial de efectivamente de lo que es la creación de la provincia de Santa Elena. Está firmado la ley de creación el 18 de octubre, con un antecedente. Porque esto fue un proceso muy complejo. Había prácticamente un impedimento, una especie hasta de chantaje que se dieron fuerzas políticas en el Congreso. Y como estas ocasiones, yo para ese momento, y es un testimonio así mismo personal, disculpe que haga mención esto, pero es necesario para dar fe de lo que se está diciendo. Yo era presidente de lo que es, en ese tiempo era la CELIR, ya no existe, que es el Centro de Estudios para los Límites Urbanos del Ecuador. Estando yo de subsecretario de gobierno, aporté con el apoyo y la participación y el carácter protagónico de más de 6.000
peninsulares que estuvieron en Quito y todo el equipo que hemos señalado del Comité de Provincialización, y lograron ellos. Y lo poco o mucho que uno pudo aportar está también determinado por esto, y fue el aval también que se logró estando también como parte del gobierno. Pues bien, eso es todo y ahora tiempo de precisar. Muchas gracias.